Al hombre lo atormenta más ser infiel en el corazón, aunque no en la cama, que ser infiel en la cama, pero no en el corazón, no en el corazón. La mujer, en cambio, al menos hasta hace poco y con las excepciones de rigor, es probable que no la atormente tanto la infidelidad del corazón, aunque se canalice en un actor, un cantante, un deportista o un profesor, como la infidelidad carnal. Ella hasta sentirá orgullo y se sentirá la mejor esposa si es capaz de no sucumbir físicamente a la tentación, aunque en su almohada sueñe con hacerlo. Fidelidad y adulterio, un debate impertinente. Ulises y Penélope, dos formas distintas de fidelidad. La fidelidad, cosa importante, hace tiempos que ambos sexos la entendemos de manera diferente. Sino que lo digan Ulises, Odiseo, y Penélope, los protagonistas de la Odisea. La obra de Homero, entre leyendas, mitos e historias, nos recuerda dos formas distintas y sublimes de fidelidad. Penélope renunciando a los múltiples pretendientes de su amor, 20 años esperando a su marido castamente, según sabemos, y protegiendo sus votos y a su hijo Telémaco. El hecho es que Penélope esperó fielmente a Ulises todos esos años, los de la guerra de Troya, de la Ilíada y los de su vuelta a Ítaca, los de la Odisea, sin perder la esperanza. Para ello, como bien sabemos, se dedicó a tejer una cotona en el día y a destejerla en la oscuridad de la noche, y de esta manera logró enfrentar el acoso de sus pretendientes, asegurándoles que cuando la terminara aceptaría a alguno de ellos. Mientras tanto, Ulises pasó múltiples peripecias tratando y soñando con volver a su tierra y reencontrarse con Penélope, con su hijo y con su casa. Y debió esperar cerca de 20 años, los de la guerra de Troya y los de su vuelta a Ítaca. En su largo caminar, navegar más bien, sorteó el destino, enfrentó astutamente a monstruos y desventuras, cayó en los brazos de mujeres hermosas y yació con ellas, como suponemos. Pero en su corazón fue fiel a Penélope. No tuvo la soberbia de pensarse superior a las tentaciones, pues no en vano enfrentó el cántico de las sirenas, haciéndose amarrar al mástil de su barco y poniéndose cera en los oídos para no escuchar sus cánticos fascinantes y malditos. Tampoco se nos presentó como un ser insensible y frío, capaz de dominar sus instintos, pues cayó muchas veces en ello y lo sobrepasó. Pero al mismo tiempo dio una muestra suprema de amor y de fidelidad, tan grande o más que la que nos presenta Penélope. Fidelidad, por supuesto, de corazón, porque es evidente que no la practicó carnalmente. En efecto, durante varios años vivió un amorío con Calipso en la isla de Ogygia, y aunque melancólicamente soñaba con volver a su tierra y a su amada, ciertamente se consolaba con Calipso, la de las lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz, la cual lo acogió amistosamente y tuvo gran cuenta con él. Así lo cuenta la Odisea. Era una ninfa del mar e hija del Titán, quien vivía sola en la mítica isla del mar Jónico. Cuando Ulises naufragó en su tierra, se enamoró de él y lo retuvo prisionero durante 7 años. Aunque le prometió inmortalidad y eterna juventud si se quedaba con ella, no pudo hacerle desistir de su deseo de volver a su hogar. Finalmente liberó a Ulises y le dio los materiales necesarios para construir una balsa con la que dejar la isla mientras ella moría de tristeza después de su partida. Ulises llegó incluso a renunciar a la eterna juventud y a la belleza de su anfitriona, con tal de volver a su tierra y a su mujer, a pesar de la advertencia de que Penélope estaría más vieja y de que se haría vieja con él. Renunciar a la infidelidad es, obviamente, mucho más fácil que renunciar al mayor tesoro terrenal que podríamos tener, la eterna juventud. Eso sí que mola de verdad. Sus historias quizás nos sirvan para descubrir y valorar dos formas de fidelidad distintas.
Los hombres tendemos a creer que somos los seres más fieles del mundo si no dejamos de amar y añorar a nuestra amada, aunque no seamos los seres más fieles carnalmente. Para nosotros, bien que mal, una cosa es el sexo y otra diferente es el amor. Ojalá vinieran acompañados, pero si las circunstancias no lo permiten o las condiciones no son propicias, es probable que tendamos a sucumbir a las tentaciones carnales sin dejar de amar a nuestra mujer. Al hombre lo atormenta más ser infiel en el corazón, aunque no en la cama, que ser infiel en la cama, pero no en el corazón, no en el corazón. La mujer, en cambio, al menos hasta hace poco y con las excepciones de rigor, es probable que no la atormente tanto la infidelidad del corazón, aunque se canalice en un actor, un cantante, un deportista o un profesor, como la infidelidad carnal. Ella hasta sentirá orgullo y se sentirá la mejor esposa si es capaz de no sucumbir físicamente a la tentación, aunque en su almohada sueñe con hacerlo. Ellas se identifican para bien o para mal con Penélope y los hombres nos identificamos con Ulises. ¿Y quién es más de culpar, aunque cualquiera de los dos mal haga? No digo que no estemos equivocados, digo solamente que así vemos o así nos enseñaron a ver el mundo y las relaciones de pareja. Lo de la fidelidad es algo que nos interesa a ambos, pero la percibimos y entendemos de manera distinta. Las leyes dicen que vale lo mismo la de unos y la de otras. Quizás convenga que así sea, pero eso no quita que la sigamos percibiendo diferente. La cosa viene de antiguo: Zeus, Hera y el adulterio. Al parecer, el debate teórico empezó en Grecia, y no en cualquier lugar, sino en el Olimpo, la sede de los dioses mitológicos. A juzgar por el código de Hammurabi y las costumbres legales de los pueblos antiguos, el debate sobre las diferencias en el adulterio de machos y féminas viene de más lejos, puesto que aquellas sancionaban y tipificaban como delito el de las mujeres y santificaban o perdonaban el de los hombres. Pero en el Olimpo el debate se planteó en términos diferentes y las explicaciones tuvieron más migas. Eras, Juno para los romanos, la esposa de Zeus, Júpiter para aquellos, le plantó cara al mismísimo Dios y le reprochó algunas de sus múltiples infidelidades. Zeus las defendió sosteniendo que, de todos modos, cuando compartía la cama con ella, ella pasaba un rato muchísimo más agradable, pues obtenía infinitamente más placer del acto sexual que él, de manera que él tenía que compensar con otras féminas, diosas o mortales según la mitología. El caso es que, obviamente, ante el argumento de Zeus, Hera probablemente exclamó: ¡qué tontería! ¡Qué excusa más pobre! Pero como quiera que el argumento no se podía probar, ni tampoco desmentir, acudieron ambos a dilucidar el punto con un experto de primera mano, Tiresias, el sabio. Él fue llamado a poner fin a la discusión basándose en su experiencia personal. Tiresias, como se sabe, fue el más célebre adivino de Grecia en aquellos tiempos. Y por si fuera poco, aunque era hombre en ese momento y lo fue buena parte de su vida, el destino lo había convertido en mujer por algunos años, de manera que había experimentado las dos condiciones, aunque en distintos momentos históricos. Al parecer, años atrás, en el monte Silene, había visto a dos serpientes copulando. Al atacarle, las dos serpientes las golpeó con su bastón, matando a la hembra. Inmediatamente Tiresias fue transformado en mujer y llegó a ser una famosa ramera. 7 años más tarde acertó a ver la misma escena en el mismo lugar y en esta ocasión recobró su virilidad dando muerte a la serpiente macho. Al menos así lo contó Robert Graves en sus célebres mitos griegos. Las otras versiones difieren un poco, pero no difieren en lo sustantivo. Ante la pregunta de Zeus y de Eras, Tiresias contestó lapidariamente: si el placer del amor en 10 partes dividía, 3 por 3 a las mujeres, 1 a los hombres daría. Zeus entonces asomó su sonrisa triunfal
y Hera quedó tan exasperada que cegó al mismo Tiresias como si el mensajero fuera el culpable del mensaje que transmitía. En compensación, Zeus le otorgó visión interna, o lo que llamamos ahora sabiduría, con una visión extendida a 7 generaciones. La historia, por lo pronto, nos deja 4 enseñanzas. La primera es no meterse con 2 serpientes cuando están copulando, porque se arriesga a perder la condición de género. La segunda, no meterse en disputas de pareja porque se arriesga a perder hasta la vista. La tercera, puestos a dilucidar una disputa de pareja, no conviene darle la razón al hombre, porque aunque la tuviéramos, y no digo que la tengamos, ellas no soportarían reconocerlo. Y en cuarto lugar, que aunque disfrutemos menos y lo necesitemos más, no nos van a perdonar ni siquiera un desliz veraniego. Por lo demás, desde el punto de vista científico no podremos probar el argumento de Zeus, aunque todos supongamos que algo de verdad encierra. Se recuerda, sin embargo, que la mujer es capaz de tener orgasmos múltiples, mientras que nosotros, debido al periodo refractario por el que pasamos obligadamente después del clímax, no tendemos a experimentar esta sensación. William Hartman, del Centro de Problemas Maritales y Sexuales de California, por ejemplo, monitoreó en su laboratorio los orgasmos de 469 mujeres y 289 hombres voluntarios. El número mayor de orgasmos registrado fue de 134 en una hora para una mujer y apenas de 16 para un hombre. Tal parece que Tiresias no andaba tan desencaminado. Por si fuera poco, tardamos menos tiempo para llegar al orgasmo y la duración es menor que el de nuestras compañeras. En efecto, se agrega, la mujer necesita por lo general un periodo de excitación más prolongado que su compañero, pero su placer puede durar más tiempo. La mayoría de los sexólogos coinciden en afirmar que la riqueza y variedad del clímax femenino no tiene parangón con la experiencia orgásmica masculina, que normalmente es más precipitada y monótona. La cita es de las 100 preguntas claves del sexo de la revista Muy, número 9, de septiembre del 2001. Ya ven, aunque en mi caso no estoy convencido de esto último, el argumento de Zeus se las traía, y no era el de cualquier machista cualquiera. Aunque dicen las malas lenguas que las mujeres no tienen orgasmos, cualquier buen amante sabe que la mujer se agita más en el momento del clímax, pero también sabemos que ello no nos servirá de excusa para ligarnos a otras mujeres. Vamos, que no nos perdonarán ni siquiera una cana al aire. Ya no digamos un affair con todas las de la ley.